Buena gente, acá estamos con capítulo 35 de teoría. Antes de decir lo de siempre, lo de dar like, suscribirse, les digo que hay sobre una nueva encuesta en la parte de comunidad, así que vayan a revisarla. Y como ya lo dije antes, vamos con la teoría. Narración POF. ¿Qué diablos? Black Zetsu sintió que el cuerpo del Wite Zetsu que poseía se cansaba, algo que era completamente alucinante. En ese momento, había estado torturando al monstruo ciego durante aproximadamente 2 horas. Y, durante ese tiempo Ken no había emitido ningún sonido de dolor, ni siquiera el más mínimo silbido. Ken realmente solo hacía algún sonido cuando comentaba sobre las habilidades del torturador y, a veces, incluso le daba consejos al azar. Fue realmente exasperante para Black Zetsu tener que escuchar todo eso. Era cierto que no era un torturador de profesión, claro. Estaba demasiado ocupado siendo la conciencia tramadora de un fantasma de pasado. Pero el torturador todavía sabía que se suponía que lo que estaba haciendo era infligir dolor al monstruo ciego. Demonios, el objetivo era matarlo en primer lugar, pero nada funcionaba. Apuñalado en el corazón, se volvería a cerrar tan pronto como retirar a la varilla. Y tampoco era que apuñalar a Ken en el corazón fuera un asunto fácil, ya que requirió un esfuerzo genuino para que el cuerpo del Zetsu blanco perforara las escamas del monstruo. La única tranquilidad real de Black Zetsu era el hecho de que no muchos de los sellos se habían roto desde el principio, algunos parecían funcionar mal, pero los principales que mantenían al monstruo ciego en su lugar estaban activos y funcionando según lo previsto. ¿En serio, ese hombre, era Saburo? Ser capaz de crear algo para retener a alguien de la fuerza de Ken en tan poco tiempo, vale la pena vigilarlo en el futuro. Black Zetsu continuó apuñalando el cuerpo de Ken, perforándolo cada vez más. Había intentado atacar la cabeza y perforar el cerebro también, pero parecía ser mucho más difícil de hacer. Después de destruir la máscara, Black Zetsu descubrió por las malas que Ken no tenía agujeros en el cráneo que condujeran directamente al cerebro. Sus fosas nasales eran demasiado delgadas para que él también pudiera perforarlas. También estaba el hecho de que el cerebro no parecía ser diferente del corazón y sanaba con la misma rapidez cuando se lesionaba. Eso, junto con el hecho de que el cráneo de Ken parecía ser mucho más grueso que el de un humano normal, llevó a Black Zetsu a simplemente renunciar a perforar el cerebro del monstruo ciego después de un tiempo y concentrarse en otros signos vitales. Pareces estar bastante frustrado, quizás te estás quedando sin ideas. La voz de Ken resonó en esa gran cámara. Su tono inquietantemente tranquilo era preocupante, pero, de nuevo, no había cambiado mucho durante toda la terrible experiencia, por lo que Black Zetsu ya se había acostumbrado. TSK, no actúes como si hubieras logrado romper algún sello en el tiempo que he estado desperdiciando. El plan B pronto estará en camino, y si eso también falla, entonces ese tonto, Onoki, debería ser capaz de hacer el trabajo mientras estés incapacitado. Black Zetsu negó con la cabeza antes de darse la vuelta lentamente y mirar su mesa de herramientas. Ken tenía razón. De hecho, poco a poco se estaban quedando sin ideas. Claro, apuñalarlo en el corazón hasta que muriera era una idea, pero ¿cuánto tiempo iba a tomar? ¿Black Zetsu tuvo tiempo para eso? No lo hizo. Oh, es cierto, Onoki, ¿cómo es que no le permitiste hacer esto en primer lugar? Estoy seguro de que sus métodos, ese extraño jutsu suyo, habrían sido más efectivos que cualquier cosa que hayas hecho. He estado intentando. El tono desapasionado de Ken parecía seguir poniendo de los nervios a Black Zetsu. Pero el hecho de que el monstruo ciego no fuera más que una rata atrapada en una jaula hizo que Black Zetsu se sintiera más cómodo. TSK, Sankage y Jinchuriki no estaban dispuestos a enfrentarte solos. No querían que sus pérdidas fueran mayores que... Black Zetsu pareció detenerse instantáneamente, una gruesa puerta de piedra se abrió en un costado y mostró a un Zetsu blanco entrando a la habitación, jadeando. Ve malo ve, el Zetsu blanco ni siquiera pudo terminar dos palabras cuando su cabeza se convirtió en papilla, una cola gigantesca se extendía sobre la cabeza del Zetsu negro y perforaba al recién llegado al instante. Y en ese mismo momento, la entidad parasitaria que era Black Zetsu sintió un miedo escalofriante al escuchar que toda la formación detrás de él se agrietaba y rompía como vidrio. Sus ojos se abrieron cuando sintió una mano gigantesca agarrar su cuello por detrás. De ninguna manera. De ninguna maldita manera, esa barrera se mantenía fuerte unos segundos antes. La mente de Black Zetsu se aceleró, tratando de entender cómo Ken había logrado escapar instantáneamente.
Supongo que ha llegado el momento, ¿eh? Ken sonrió mientras inclinaba la cabeza, sonriendo al ser parásito que tenía en su mano. ¿Qué has hecho? Nada realmente, es simplemente extraño que tú y tu pequeña alianza piensen que la Hermandad Oscura no tenía ningún aliado. A estas alturas, la nube debería haber llegado para ayudar con la Hermandad, la hoja debería haber interceptado al grupo que me atacó. Y finalmente, los Uzumaki ya deberían haber aplastado a los demás refuerzos que se dirigían a la Hermandad Oscura, así que la espera ha terminado. ¿Cómo supístelo? Los ojos del Zetsu se abrieron cuando sintió la mano de Ken apretarse alrededor de su cuello. Sus ojos muy abiertos también estaban desconcertados, ya que su mente parecía conectar instantáneamente los puntos de todo. Mierda, la formación se rompió instantáneamente, casi como si alguien la hubiera debilitado a propósito, toda nuestra información se filtró, esos tontos de Grass Village arruinaron todo. Nunca se podía confiar en Saburo. Justo cuando el ser parásito se dio cuenta de eso, Ken rompió el cuello del Zetsu blanco que habitaba, antes de dejar caer su cuerpo sin vida al suelo. El asesino se quedó allí por unos segundos, antes de darse la vuelta y silbar, saliendo por la puerta de piedra abierta con una sonrisa en su rostro. De las sombras frente a él salió un hombre encapuchado y con una máscara vacía. Todo transcurrió sin problemas, líder, era la voz de la segunda espada, resonando desde el títere que controlaba. Por supuesto que sí, hiciste un gran trabajo, Saburo. Ken sonrió y le dio una palmada en el hombro al clon, actuando alegremente como si todo ya hubiera terminado. Las cosas habían salido perfectamente según su plan y el de Saburo. Ken estaba seguro de que Toso y los demás se iban a sentir un poco traicionados por no haber sido incluidos, pero necesitaba que el Zetsu blanco que espiaba el complejo de la hermandad fuera engañado sin ninguna duda. Estaba seguro de que entenderían su razonamiento. Con Saburo, era fácil fingir traicionar a la hermandad ya que no tenía ningún vínculo emocional con nada ni con nadie dentro de ella. Había hecho todo lo posible para hacerlo creíble, a pesar de intentar no matar a ninguno de los niños por orden de Ken. Después de todo, no era como si los niños pudieran simplemente tener suerte y ganarle a él, un elite jonin experimentado que había superado a la mayoría de los Kage de las aldeas más pequeñas. También fue el encargado de contactar a los aliados de la Hermandad Oscura con anticipación e informarles de la situación. Ken había hecho muchas apuestas en esa situación, pero confiaba en sus posibilidades en todas y cada una de ellas. El Raikage seguramente acudiría en ayuda de la Hermandad, lo mismo para toda la Tierra del Hierro, eso ni siquiera era una pregunta. Los aliados más difíciles que tenía Ken eran Leaf y Uzumaki. Pero Leaf ya estaba involucrado a través de Danzo, por lo que Ken asumió con seguridad que se involucrarían. Aún así fue un golpe de suerte que Lord Yu de Grass Village lograra reconocerlo en la sala de guerra debido a sus tratos pasados, y que Saburo hubiera logrado sacarle esa información. En cuanto al clan Uzumaki, bueno, su gratitud por la última vez que Ken los ayudó aún se extendía bastante. Su líder incluso había solicitado una reunión con Ken después de descubrir que Ken había salvado a su hija. No importa cuánto haya tratado Leaf de encubrir el incidente, no pudieron evitar que Kusina se lo dijera a su hermano mientras él estaba de visita. En definitiva, era un plan bastante seguro, a pesar de los riesgos previstos. No fue nada, señor, solo espero que no hayamos ido demasiado lejos, al principio no estaba seguro de destruir el complejo en sí, pero puedo entender por qué me ordenaría hacerlo. Saburo suspiró un poco al darse cuenta de que los esfuerzos de reconstrucción lo retrasarían un poco en su investigación, pero a sus ojos era un pequeño precio a pagar. Hizo que todo fuera aún más creíble. ¿No sospecharon de ti ni por un segundo? Ken se detuvo a mitad de la frase mientras inclinaba la cabeza y giraba la cara hacia una pared que parecía mirar a través de ella. Parece que la rata también ha escapado mientras tanto. Los sentidos de Ken se extendieron mucho, había sentido que el ser parásito se separaba del cuerpo que había estado habitando y se hundía profundamente en las sombras. ¿Crees que podrás escabullirte después de pasar tanto tiempo cerca de mí? Fue en ese momento que la segunda parte del plan de Ken se puso en marcha. Espero que rastrear a esa rata logre los resultados que imaginaste, líder, dijo Saburo mientras asentía con la cabeza hacia el monstruo ciego, quien sacó una máscara de repuesto del sello en su muñeca y se la puso. Con suficiente suerte, es posible que llegue al que está detrás de escena en todo esto. Mientras tanto, puedes comenzar a ayudar a la hermandad con la limpieza.
El clon de Saburo se inclinó ante Ken por última vez antes de que ambos desaparecieran. Ken se fue a rastrear a Black Zetsu usando la marca que le había puesto. Y Saburo se fue a ponerse en contacto con la hermandad. El monstruo ciego se elevó por los cielos y una sonrisa siempre presente residía debajo de su máscara de madera. Se deleitaba con el hecho de que ahora estaba un paso más cerca de sus planes, derribar al cerebro detrás del ataque era imprescindible. Después de todo, alguien con los recursos para contactar a tantos líderes de la aldea y convencerlos de unirse iba a ser un obstáculo en los planes de Ken. Revelar mi edad fue suficiente para que todas las serpientes asomaran la cabeza entre la hierba, pero la araña que se aferra al árbol y solo observa es siempre la más peligrosa. A estas alturas, a todas las serpientes les habían cortado la cabeza, por lo que todo lo que quedaba era quitarle las patas a la araña y romperle la cabeza. Pasaron las horas mientras volaba a su mayor velocidad para seguir el ritmo de la extraña sombra parásita. El Zetsu negro como se llamaba a sí mismo. Parecía ser extremadamente rápido, pero Ken aún pudo localizarlo. Era un ser especial, una mezcla de chakra extraño y energía de la naturaleza, diferente a todo lo que Ken había sentido alguna vez. Era casi similar al Zetsu blanco, pero no del todo, casi como si fuera de una longitud de onda diferente. Pero no era como si toda la energía de la naturaleza fuera igual, después de todo, la suya también era diferente en comparación con la de los Toads. Pero gracias a poder observar la forma única del Zetsu negro durante tanto tiempo mientras luchaba por matarlo, Ken ahora pudo seguir sus pasos sin esfuerzo. Y finalmente entró en una grieta en el suelo, que conducía a una gran cueva. Ken golpeó silenciosamente la pared exterior de la cueva, sintiendo las vibraciones dentro de la tierra mientras presionaba su oreja contra la piedra. Podía sentir muchas cosas extrañas en su interior, pero primero necesitaba abordar la parte más importante. El anciano ahora estaba conversando con el Zetsu negro. La entrada de la cueva estaba completamente cubierta con roca, ningún humano probablemente podría romperla sin alertar a los que estaban dentro. Pero Ken todavía iba a intentarlo. Clavó sus manos en el suelo, sus garras se volvieron más afiladas, más monstruosas mientras cavaba en la tierra haciendo el menor ruido posible. Finalmente, cavó un agujero en el techo de la cueva y aterrizó justo entre el anciano de cabello puntiagudo y el Zetsu negro que se había apoderado del cuerpo de otro Zetsu blanco. Olfateó el aire un par de veces mientras tanto el anciano como el Zetsu parecían saltar lejos de él. Joder, murmuró Black Zetsu mientras lentamente retrocedía. Mientras tanto, los ojos del anciano se entrecerraron mientras él también retrocedía, aunque más lento que el Zetsu. Ken podía sentir una energía familiar en sus ojos. ¿El Sharingan? Esto parece más interesante cada minuto, veamos qué tiene que decir la araña por sí misma. Narración POF. Madara retrocedió unos pasos mientras su mente casi instantáneamente se llenaba de pensamientos no tan amables hacia Black Zetsu. Ese idiota ni siquiera se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Madara no le tenía miedo a Ken. Seguro que la pequeña bestia era poderosa, pero Madara había luchado y derrotado a enemigos más fuertes en el pasado. A los ojos de Madara, quizás era solo un poco mejor que gente como el tercer Raikage. Hubo shinobi más fuertes antes que él y habrá shinobi más fuertes que él en el futuro. Así que Madara no tenía motivos para sentir temor cuando se enfrentó a él. Diablos, casi incluso había derrotado a Shirama en su mejor momento, a pesar de perder debido a una puñalada por la espalda. Sin embargo, el antepasado Uchiha no se lo reprochó a su amigo barra archienemigo. Fue su propia culpa que permitiera que sucediera tal cosa, al final del día eran shinobi. Era su pasado como gran shinobi lo que le permitía no sentir ni una pizca de miedo incluso ante alguien de la talla de Ken. ¡Qué desarrollo tan interesante! Un Uchiha conspirando detrás de escena, no esperaba esto. Ken inclinó la cabeza con una leve sonrisa debajo de su máscara, su cola puntiaguda parecía girar detrás de él mientras lo hacía. Madara le dio una rápida mirada al Zetsu negro detrás de Ken, antes de mirar de cerca la máscara de Ken. En el momento en que Ken se rompió el cuello, el Zetsu negro detrás de él se lanzó hacia su espalda expuesta. Y al segundo siguiente, Black Zetsu se dio cuenta de que estaba mirando al techo de la habitación, mientras la cabeza del Zetsu que controlaba rodaba por el suelo. Mierda, ninguno de los Zetsu aquí es lo suficientemente fuerte como para reaccionar siquiera ante la cola de este monstruo.
Ken ni siquiera se giró mientras movía la punta de su cola ensangrentada hacia el suelo, formando una bonita línea roja en las rocas polvorientas detrás de él. Eso fue bastante de mal gusto. El monstruo ciego sacudió la cabeza y se cruzó de brazos, golpeándose el antebrazo mientras aparentemente esperaba algo. Mientras tanto, Madara estaba sudando un poco al darse cuenta de que los 3 Tomoe Sharingan que llevaba apenas podían seguir los movimientos del monstruo. Realmente no estoy en condiciones de luchar contra él, ¿verdad? Supongo que los rumores eran ciertos. ¿Aún no te has presentado, viejo? La voz tranquila de Ken sacó al ancestro Uchiha de sus reflexiones, su cadencia tranquila contenía una amenaza velada debajo. El asesino no preguntaba el nombre de Madara, lo exigía. Madara casi podía sentir un gruñido proveniente de la garganta del monstruo ciego mientras hablaba fríamente. Ahora, si hubiera regresado a su mejor momento, este tipo de desarrollo habría sido emocionante para él. Considerándolo todo, le gustaban bastante las agallas de Ken. Después de todo, Ken era un hombre niño que no tenía ningún miedo de romper el molde y buscar sus propias respuestas a los problemas del mundo. Madara podría respetar mucho eso. El único problema era que Madara no podía entender cuáles eran realmente los objetivos del monstruo ciego. Ninguna de sus acciones apuntaba hacia un camino específico. En algún momento decidió no involucrarse en el mundo shinobi, en otros persiguió a shinobi específicos e incluso rompió divisiones en las alianzas que participaron en la Tercera Guerra. Honestamente, fue discordante, y el ancestro Uchiha no había planeado involucrarse demasiado en el mundo en ese momento. Toda la existencia de Ken fue a la vez inesperada y un misterio. La tableta no había hablado nada de esto, me proporcionó un esquema borroso y un camino a seguir, pero nada lo mencionó, como era de esperar. ¿Ocular Genjutsu no le hace nada? Los pensamientos de Madara fueron nuevamente interrumpidos, esta vez por un sonido fuerte y agudo. La cola de Ken se rompió, azotando el suelo detrás de él de manera amenazadora. Madara suspiró al darse cuenta de que estaba tentando a la suerte. Mi nombre es Madara Uchiha. Y parece que estábamos destinados a encontrarnos de esta manera después de todo. Madara tosió un poco mientras se presentaba, su mirada luego se dirigió hacia el Zetsu negro, que actualmente se estaba filtrando a través de las grietas en la piedra, probablemente yendo a poseer otro Zetsu blanco. Madara Uchiha. ¿No se suponía que estabas muerto? ¿Como hace unas décadas? Ken inclinó la cabeza mientras intentaba recordar la historia reciente del mundo shinobi. Era cierto que era factible que Madara hubiera vivido tanto tiempo, la gente había vivido más al final del día. Pero quedó registrado que Madara fue asesinado por Hashirama en el Valle del Fin. Era una noticia bastante importante ya que había debilitado bastante la fuerza de combate del Leaf. Algunas aldeas incluso habían tratado de aprovechar la situación en ese momento, pero incluso un Hashirama herido era demasiado para ellos. El hecho de que la hoja todavía estuviera llena de potencias ciertamente también ayudó. Pero una cosa era segura, Madara fue declarado muerto, confirmado por el propio dios Shinobi. HMPH, para ser un ciego, ¿crees lo que está escrito? Con muy poco escepticismo, Madara suspiró y decidió no tratar a Ken como lo haría con un niño. Hacerlo probablemente le costaría la vida. Si bien no le tenía miedo a la muerte, aún tenía que completar la primera parte de sus planes. Bueno, no había mucho más de qué hablar. Estás muerto para el mundo y has estado durante décadas sin intentar dar a conocer tu presencia, así que asumo que ahora eres solo un fantasma. Las escamas de Ken parecieron retroceder dentro de su cuerpo cuando confirmó eso. Madara era una figura legendaria, claro. Pero la persona que estaba parada frente a Ken ahora solo podía describirse como un fantasma. El ancestro Uchiha realmente no era más que una sombra de lo que era antes. Una forma bastante grosera de decirlo, pero no está nada mal. Mi pelea con Hashirama me dejó bastante indigente, cuando me recuperé por completo ya era viejo y él ya se había ido. El propio Madara no se sintió ofendido por la insinuación. Tampoco se sintió ofendido cuando vio a Ken regresar a una forma más humana. Se dio cuenta de que su única posibilidad de sobrevivir contra Ken era intentar convencerlo de que no lo matara. Si Ken fuera un niño normal, a Madara le resultaría bastante fácil hacerlo. Pero las cosas nunca iban a ser tan fáciles para él, ¿verdad? Interesante, ¿y por qué exactamente alguien como tú estaría conspirando para deshacerse de mí? Ken pisó pesadamente las piedras a sus pies. El suelo a su alrededor se agrietó y una piedra se levantó detrás de él, formando un pequeño taburete.
Madara suspiró aliviado cuando se dio la vuelta y notó que una piedra se elevaba detrás de él también. Al menos Ken parecía tener la suficiente curiosidad como para complacerlo un poco. Para decirlo simplemente, te vi como un obstáculo, un factor que no podía tomar en cuenta y que podría interferir con mis planes. Actualmente, Madara estaba debatiendo si podría o no intentar que Ken se uniera a sus planes. Hacerle creer en la Operación Ojo de la Luna y las oportunidades que ofrecía al mundo. Pero el fantasma de Uchiha todavía no estaba seguro de si Ken estaría de acuerdo o no con sus ideales o su punto de vista. ¿Y qué podrían implicar tus planes? ¿Cómo estaba interfiriendo con ellos mientras me ocupaba de mis propios asuntos? El monstruo ciego pareció bostezar un poco ante esa noticia, probablemente ya esperaba algo de esa naturaleza. Había esperado atraer a todo tipo de personas y hacer que se levantaran contra él, todos y cada uno de ellos con sus propias razones para querer derribarlo, y todos ellos relacionados con su edad/talento. No querer que se convierta en un futuro dios de shinobi como Ashirama, no querer que se fortalezca y represente una amenaza para sus respectivos, y así sucesivamente. Básicamente, esperaba que muchas ratas tuvieran miedo de lo que él podría llegar a ser. Pero también esperaba que quien manejaba los hilos tuviera intenciones diferentes. Ken podía sentirlo, a pesar de estar intranquilo, el anciano frente a él no tenía ni un mínimo de miedo dentro de su cuerpo. A pesar de que sus músculos se habían marchitado y su piel se había arrugado, su espíritu seguía siendo el de uno de los mejores shinobi que jamás haya existido. Mis planes no son algo que deba entrar en detalles ahora, pero diré que mi objetivo final es lograr la paz mundial. El asesino ciego inclinó la cabeza confundido al escuchar eso. Le parecía demasiado conveniente. Entonces tenemos el mismo objetivo. Para alguien que aspira a la paz mundial, seguro que se sentía cómodo reuniendo a pueblos enteros contra mí solo porque yo podría interponerme en su camino. No parece el pacifista por excelencia. Por otra parte, yo tampoco. Ese es un objetivo final interesante, uno que ciertamente puedo respaldar, de hecho, pero ¿cómo planeas lograrlo exactamente? Ken decidió mostrar su interés, esperando aprender un poco más sobre los planes del fantasma de Uchiha. Madara pareció sentirse un poco más incómodo cuando se le preguntó eso, sus viejos ojos se entrecerraron mientras escaneaba al monstruo ciego de pies a cabeza. Supongo que vale la pena decírtelo. He llegado a la conclusión de que la única manera de terminar verdaderamente con el ciclo del odio es deshacernos del odio por completo. Planeo poner al mundo entero bajo un genjutsu, para permitir que todos vivan el resto de la eternidad en animación suspendida mientras cumplen sus mayores anhelos y anhelos. Ken inmediatamente suspiró al escuchar los detalles de ese plan. Inmediatamente, el único pensamiento en su mente fue bastante crítico. Así que se ha rendido, ¿eh? Si la única solución para la paz mundial que Madara podía ver era fabricar una realidad artificial, entonces realmente se estaba volviendo loco. Pero al mismo tiempo, el monstruo ciego podría simpatizar. No importa cuánto lo pensó y planeó estrategias, simplemente no podía imaginar una situación en la que pudieran lograr algo así como la paz eterna. Incluso sus planes solo funcionarían mientras él o sus ideales estuvieran vivos y su influencia pudiera extenderse. Iba a intentar forzar que la paz durara más incluso después de su muerte, pero no iba a durar para siempre. Al igual que Ashirama, Ken iba a crear un período de paz. Solo eso, un punto. Un futuro no contaminado por la avaricia y la miseria de los belicistas que con tanta frecuencia parecían tomar los tronos de sus respectivos países. Esperaba crear un período mucho más largo que el de Ashirama, para darle al mundo una verdadera muestra de lo que podría ser. Y al hacerlo, Ken esperaba que el mundo permitiera que ese gusto perdurara y que ellos también se esforzaran por lograrlo en el futuro. Ese era el objetivo de Ken. Pero Madara parecía tener planes diferentes. Ya veo, has perdido por completo la esperanza de que los humanos sean capaces de mantener la paz por sí mismos, ¿verdad? El monstruo ciego lentamente sacudió su cabeza mientras hablaba, haciendo que Madara frunciera el ceño. TSK, ¿esperanza? No existe la esperanza en este mundo. Aún eres joven, pero estoy seguro de que la has visto, o más bien la has sentido. La desesperación que enreda a la gente de este mundo. Yo, no. Podemos poner fin a todo eso. Con tu ayuda, puedo hacerlo mucho antes. Solo piensa en todas las vidas miserables que estarías salvando.
Madara extendió su mano hacia Ken, una sonrisa apareció en su rostro mientras esperaba poder atraer a Ken con su discurso. Pero esa mano nunca fue tomada, mientras Ken suspiró y Madara sintió que su cuerpo se volvía más ligero. Madara sintió frío en ese momento, miró hacia abajo, sus ojos se abrieron y vio que le faltaba la mano por completo y había una espada clavada en su pecho. No estaba sorprendido, no, de alguna manera había seguido los movimientos de Ken con sus ojos. Pero todavía se sentía irreal. Había hecho mucho para prolongar su vida, para llevar sus planes hasta el final. Pero ahora que sintió que su corazón dejaba de latir, todo se volvió más claro para él. Es una pena que no haya nacido antes. Estoy seguro de que hubiera sido divertido asesinarte cuando estabas en tu mejor momento, dijo Ken mientras se daba vuelta y se alejaba, dejando al anciano caer al frío piso de piedra. Los últimos momentos de Madara estuvieron llenos de desesperación, pero también de júbilo. Sí, todavía hay una manera. Solo espera, vivirás para arrepentirte ante día. El fantasma de Luchia maldijo con su último aliento. El asesino ciego ni siquiera se giró, tomando sus palabras como nada más que los desvaríos de un loco. Se supone que los muertos deben permanecer muertos, pero supongo que te veré en las tierras puras, tal vez incluso logre lo que te habías esforzado, pero de forma más natural. Solo el tiempo lo dirá. Ken se encogió de hombros, antes de pisar pesadamente el suelo una vez más. Esta vez, todo a su alrededor se fragmentó, las paredes de la cueva temblaron y el suelo debajo de él cedió. En un instante, se produjo un derrumbe y Ken pudo sentir que todos los Zetsu de abajo eran aplastados. Parece que Black Zetsu se escapó mientras hablaba con Madara, lo localizaría, pero no tengo ninguna forma de sellarlo en este momento, no es exactamente una bestia con cola, ni es un humano. Tendré que investigar eso y cazarlo algún día. Pero podría ser más fácil simplemente esperar a que vuelva a levantar su fea cabeza. Ken desapareció cuando las piedras del techo cayeron en su posición anterior. Reapareció entre las nubes, con las alas ya sin agitar. Ahora bien, es hora de regresar a casa. Narración POF. Roshi suspiró al sentir que la sangre abandonaba su cuerpo. Su visión ya estaba borrosa, a su alrededor solo se podía sentir el olor a ceniza y sangre. Había perdido todas sus extremidades, su chakra casi se había agotado. Pero de alguna manera todavía estaba vivo. Este bastardo seguro que dio pelea, Mifune resopló a su lado mientras deslizaba su espada hacia el suelo, salpicando un poco más de la sangre del Jinchuriki de 4 colas en el suelo quemado a su alrededor. Sí, lo hizo, pero jugó débil, ¿qué herramienta? Lo derribó, lo hizo parecer un tonto, choca esos 5 por la victoria, nos mantenemos tranquilos yo. Killer Bee levantó su palma hacia Mifune, quien lo miró con incredulidad, sin estar muy seguro de cómo responder o qué estaba tratando de lograr el joven Jinchuriki. El propio Bee pareció acechar y darse la vuelta después de ser ignorado, simplemente murmurando algunas frases antes de comenzar a escribir algunos versos nuevos en su cuaderno. Mifune miró una vez más a Roshi, quien actualmente estaba tosiendo un poco de sangre y tinta. Killer Bee había logrado ahogarlo en tinta en algún momento durante su altercado. Aunque Ink-Release no era poderoso, seguía siendo bastante útil si el oponente era tomado por sorpresa. Tanto Mifune como Bee habían trabajado al unísono para desmembrar al Jinchuriki de 4 colas, que ahora estaba a un pequeño paso de morir. Tanto Bee como Mifune tenían varias quemaduras esparcidas por sus cuerpos. Partes de la armadura del general Samurai también se derritieron y en algún momento cayeron al suelo fundido. Roshi realmente había dado una gran pelea, sin importar cuánto se burlara Bee de él en su rap. En primer lugar, Roshi era uno de los Jinchuriki más fuertes en cuanto a poder destructivo y capacidad de combate en general. Su liberación de lava fue algo contra lo que muy pocos pudieron luchar. Hasta el punto en que Mifune no estaba seguro de haber podido ganar si no hubiera sido por la interferencia de Bee. Pero también habían superado la pelea sin sufrir demasiadas lesiones, para sorpresa tanto de Bee como de Mifune. Roshi estaba más concentrado en detenerlos que en matarlos. A pesar de aprovechar todas las oportunidades que pudo, no hizo todo lo posible para crear dicha oportunidad. Claramente estaba esperando refuerzos, pero esa espera fue en vano por el aspecto de las cosas. A pesar de que su lucha se había prolongado durante aproximadamente 2 horas, no había ni siquiera señales de que llegaran refuerzos.
En cambio, Rossi consiguió un asiento en primera fila para ver cómo el ejército con el que había venido era desmantelado sistemáticamente por los samuráis de la Tierra del Hierro y los miembros de la Hermandad Oscura. Parecía que los Blades of the Dark Brotherhood también habían vigilado a todos sus miembros y a los samuráis, involucrándose solo ocasionalmente para minimizar las bajas. Las cosas se volvieron aún más injustas para los shinobi cuando el tercer Raikage se recuperó lo suficiente como para volver a unirse a la refriega. Y en ese momento ya no hubo bajas de su lado. Con todo, los samuráis habían perdido a muy pocas personas, guerreros que habían encontrado su fin en la batalla, un verdadero honor. También hubo unos cientos de personas que resultaron heridas en diversos grados. Sin embargo, eso era inevitable, ya que los samuráis tenían un estilo de combate muy cuerpo a cuerpo, mientras que los shinobi utilizaban muchos ataques de largo alcance. En campo abierto, los samuráis todavía tenían cierta desventaja, pero aún así prevalecieron. La hermandad no había perdido a ninguno de sus miembros, pero la mayoría estaban heridos y la mayoría de los shinobi estaban muertos, agonizantes, inconscientes y moribundos, o incapacitados de alguna manera. Y Rossi ahora también se contaba entre ellos. Mierda, Rossi apenas pudo reunir la energía para maldecir su propio destino. Para empezar, él había sido una de las personas contra la invasión, pero las órdenes eran órdenes. Y debido a las órdenes, ahora iba a morir. Y el único pensamiento en su mente, no quiero morir de esta muerte inútil. No estaba asustado. No sentía miedo. Pero sintió que su muerte fue simplemente en vano. Son Goku dentro de él también ya estaba cansado, la bestia con cola parecida a un simio solo escuchaba en silencio las agonizantes luchas internas de su Jinchuriki. ¿Pero qué más le quedaba? Su mejor amigo, An, también había muerto definitivamente. Rossi no había llegado a verlo con sus propios ojos, pero en algún momento, el vapor de su amigo se apagó y desapareció en el viento. Tienes derecho a desesperarte, Jinchuriki, dudo que hayas sido tú quien comenzó esta guerra después de todo. Pero somos nosotros quienes debemos terminarla. Mifune dio un paso adelante y agarró su katana con ambas manos. Los ojos cansados de Rossi se dirigieron al general decapitador, y solo le tomó un segundo comprender las intenciones del hombre. Supongo que este es el final. Fue una pelea honorable y, por lo tanto, te has ganado mi respeto. Te daré un final rápido, digno de un guerrero, algo que no creo que muchos shinobi sean dignos. Mifune levantó su katana sobre su cabeza y se preparó para bajar, cerrando solo los ojos en oración durante unos segundos. Killer B decidió no interferir en el asunto, su pelea con Rossi ya había terminado, por lo que decidió huir al tercer Raikage y reagruparse. Yo, espero, Rossi comenzó a hablar, algo de sangre derramándose por las comisuras de su boca mientras luchaba por abrir bien los labios para mostrar una sonrisa enloquecida a su verdugo. Espero que te quemes en el él. Antes de que pudiera siquiera terminar esa frase, la espada del general decapitador cayó justo sobre su cuello, haciendo que su cabeza rodara sobre el suelo quemado. HMPH, un shinobi hasta el final, descansa en paz. Mifune no dejó que su ejecución se viera afectada por la falta de respeto del Jinchuriki. En cambio, envainó su espada y comenzó a dirigirse hacia los restos del complejo de la Hermandad Oscura. Para cuando el samurái Leadear llegó al complejo, ya estaba comenzando una conmoción. Mifune llegó y vio una escena bastante extraña. La primera espada extendió una espada gigante y puntiaguda hacia el cuello de un hombre que estaba adornado con un atuendo muy similar al suyo. La tercera espada también estaba detrás de ese hombre, con su espada regeneradora descansando cuidadosamente en el otro lado del cuello del hombre. El hombre en cuestión llevaba una máscara con dos líneas rojas en el medio, y Mifune lo reconoció como el segundo Blade. Tienes agallas para volver aquí, bastardo traidor, murmuró Toso mientras observaba al clon de Saburo con una mirada hostil. Ahora, creo que ya he explicado la situación. Lord Ken me había pedido que específicamente hiciera parecer que traicioné a la hermandad para ayudar con su plan. La voz de Saburo era tranquila a pesar de las circunstancias. El Second Blade parecía bastante despreocupado, actuaba con gran aplomo y compostura ante los ojos de Mifune. Como si fuéramos a creer todas tus tonterías. Akira, la tercera espada habló mientras sus manos parecían temblar de emoción. El loco parecía apenas poder contenerse de simplemente decapitar la segunda espada en ese mismo momento. No tienes que creerme. En el momento en que nuestro líder regrese, todo quedará claro. Saburo dijo con los brazos cruzados.
Y esa es la razón por la que no te hemos matado todavía. Pero bueno, supongo que también podemos explicarle la situación a Lord Ken con solo tu cabeza presente, incluso si es solo un clon, te debes estar quedando sin ellos, ¿verdad? En algún momento, también lograremos matar al original. La espada viviente de Toso parecía temblar de emoción al igual que la tercera espada. Pero justo antes de que la primera espada pudiera actuar, sintió que su espada viviente se detenía en seco y podía ver chispas levantándose. Ahora, calmémonos y retrocedamos unos pasos. Mifune inmediatamente dio un paso adelante y se paró entre los blades. La katana del general estaba bloqueando firmemente el Sameada, y su mano agarraba firmemente el borde de la espada regeneradora de Akira, que aparentemente se estaba agrietando bajo su fuerte agarre. Los ojos de Toso se entrecerraron al darse cuenta de que Mifune se había movido más rápido de lo que esperaba. Akira también parpadeó un par de veces, dándose cuenta de que estaba demasiado hambriento para seguir los movimientos del general. Supongo que es el samurái más fuerte de la Tierra del Hierro por una razón. General Mifune, este es un asunto interno de la Hermandad Oscura, solo le pido que no interfiera. Toso retiró el Sameada y lo dejó descansar sobre su hombro. Akira hizo más o menos lo mismo, dando vueltas un poco mientras silbaba y eligiendo pararse al lado de First Blade. Mifune suspiró al escuchar eso, sus manos estaban un poco atadas en cierto sentido. No deseaba traspasar sus límites e involucrarse innecesariamente. Pero al mismo tiempo, esperaba no ver más derramamiento de sangre ese día. No es que desee involucrarme, pero si simplemente estamos esperando a Lord Ken, entonces no deseo que la situación sea tan hostil. Hoy se han perdido suficientes vidas y no quiero que se apaguen más innecesariamente. Las palabras del viejo general parecieron resonar en algunas de las personas que escuchaban. El tercer Raikage, por ejemplo, que ahora solo quería descansar. Pero no parecieron hacer mucho para apaciguar a la primera y la tercera espada. Entiendo sus palabras, pero no me siento seguro dejando que esa cosa ande libremente. Por favor, apártese del camino, Sir Mifune, esta es la última vez que se lo pido cortésmente. El tono de Toso era amenazador, pero incluso entonces Mifune se negó a ceder. Primera espada, te pido que veas mi razonamiento. Nada bueno saldrá si los dos cruzamos espadas. Mifune todavía estaba empeñada en intentar mediar en la situación. También ayudó que Toso no tuviera mucha confianza para enfrentar al viejo general. Akira también estaba casi hambriento en ese momento, por lo que no iba a ser de mucha ayuda si estallaba una pelea. Al final, como el samurái más fuerte, el poder de Mifune era mucho mayor que el de Toso. Toso podría ser llamado un elite Jonin en ese momento. Algunos incluso podrían decir que estaba cerca en poder de un líder de una aldea baja. Pero Mifune había luchado con los más fuertes del mundo, estaba en un campo de juego diferente. Eso no significaba que Toso no iba a al menos intentarlo. Pero justo cuando dio un paso adelante, sus oídos se animaron y su cabeza inmediatamente se volvió hacia el cielo. A lo lejos, pudo ver un punto, la figura de un ser extraño, con las alas extendidas mientras volaba entre las nubes. Al verlo, solo le tomó unos segundos a esa figura aparecer justo frente a él, el suelo fragmentándose debajo de él desde el rellano, mientras también se levantaba una nube de polvo. Parece que llegué un poco tarde, todos podían escuchar los sonidos de los huesos crujiendo y cambiando de lugar, de los músculos moviéndose debajo de la piel. Y de la nube de polvo que se había levantado, salió la figura de nada menos que Ken. Mifune suspiró al ver eso, desinflándose ligeramente mientras lo hacía. Puede que el general haya sido el samurái más fuerte de la Tierra del Hierro, pero no era ningún secreto que Ken ostentaba el título de espadachín más fuerte. Intacto y sin molestarse por la evidente tensión en el aire, se acercó a Toso y Akira y les dio unas palmaditas en el hombro. Buen trabajo ustedes dos. Hicieron más que genial. La voz de Ken sonaba bastante orgullosa, y Mifune detrás de ella había enfundado su katana. HMPH, ya era hora de que vinieras. El Raikage resopló mientras sacudía la cabeza. También se estaba preparando para intervenir y evitar que ocurriera un conflicto. Killer Beth parecía todavía estar atascado en escribir letras, aunque saludó a Ken, quien desafortunadamente no lo vio. Me retrasé un poco. Pero está bien. Ahora bien, supongo que debería explicar la situación, ¿verdad? Continuará.